Una disculpa, estamos teniendo problemas para transmitir en Facebook. Y bueno, lo que voy a hacer es grabar, no sé si esté de acuerdo, maestra Laura, grabar el video para posteriormente subirlo a la plataforma y puedan las demás personas que se inscribieron ver la conferencia. Maestra. Maestra Laura. Es sin la cámara, ¿no? ¿Con cámaras? No, no hay ningún problema por la cámara. Bueno, que sean todas, bueno, déjenme admitir a estas personas que están listas. Espera un segundito. Bueno, todavía nos queda un minuto. Bueno, sean todos y todos bienvenidos. En lo que damos inicio a esta charla, quisiera comentar algunas de las reglas que vamos a tener respecto a este evento. La idea de esta charla es, como capacidad máxima, tenemos 100 participantes dentro de esta sala, que es, bueno, siguen ingresando. La cuestión es que este evento, la idea es poderlo ver en Facebook Live, en las plataformas que tenemos, porque tenemos poco menos de 300 personas inscritas, pero estamos teniendo un pequeño error con el enlace hacia Facebook. Ya lo intentamos de todo y no puedo generar ese enlace, pero igual la intención es grabar el evento para que los que se encuentran inscritos y que no tuvieron acceso a esta plataforma puedan verlo en unos minutos más, ¿ok? Primera regla es ingresar a este evento con sus micrófonos apagados, esto por respeto a nuestro ponente y a todas las personas que estamos integrando este evento pues muy importante, académico. En segundo, el tema de las constancias, se va a abrir un link de forma aleatoria durante el evento. La intención de este link es que contenga 5 preguntas facilísimas respecto a lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Son 5 preguntas de opción múltiple fáciles para poder aprobar y poder obtener esta constancia emitida por el CUEFAM, el Colegio de Abogadas y Abogados Especialistas en Derecho Familiar, y EGO Consultores, que es el despacho jurídico de su servidor y algunos compañeros más. ¿Ok? Entonces, sin más, con las reglas del evento, y previo a presentar a nuestro ponente del día de hoy, con el tema de responsabilidad patrimonial en el estado de Jalisco, me gustaría dar la bienvenida a la maestra Laura Chávez. Ella es directora de capacitación y actualización del CUEFAM, es el Colegio de Abogados y Abogadas especialistas en Derecho Familiar. También fue fundadora de este colegio, bueno, perdón, fundadora de este colegio. Asimismo, creo que ya se encuentra con nosotros, quiero darle la bienvenida al maestro Carlos Aldana, quien es actualmente el presidente de este gran colegio de abogados aquí en el estado de Jalisco, y a quien le cedo el uso de la voz. Igual, maestro, si tiene silenciado el micrófono, puede presionar puede activarlo, tiene la opción de activarlo. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes, con el gusto de saludarlos.
y de tener la oportunidad de estar en esta reunión, curso, que además tiene un nutrido grupo de participantes. Esta tarde estamos en el interés de conocer estos importantes temas de la responsabilidad patrimonial y desde luego también en la dinámica de un concepto que además de novedoso, porque son temas realmente especializados, que tienen que ver con el derecho administrativo, con la dinámica de asuntos o de una materia derivada del derecho público, que no deja de ser, además de novedosa, de gran interés para quienes participamos cotidianamente en actividades jurídicas, pero además como ciudadanos y los medios de defensa frente a los abusos del poder público, llámese autoridades de los niveles municipal, estatal y federal, porque también estamos claros que paulatinamente, conforme se van urbanizando nuestras ciudades, tenemos que ya intervienen el municipio, inclusive en temas de infracciones de vehiculares y a los reglamentos, que luego en los convenios las hacen valer los estados y viceversa. La federación, en convenio con estados, también busca acreditar el cobro de los distintos conceptos que consideran ellos que son violatorios de las leyes y de los reglamentos. Por eso, creo que el hablar no solamente en la parte de esta vertiente del derecho administrativo, que corresponde a la responsabilidad patrimonial, que además ya está legislado, pero además cuando hablemos de temas de adeudos vehiculares, pues también tiene vislumbrar, y que aquí vamos a abrevar de ellos para llegar a un punto de conocimiento y de medios de defensa que podamos los ciudadanos hacer valer. Son herramientas que van a estar al alcance de nosotros, que en la parte jurídica debemos de tener claramente identificados y que pues es cotidiano para quienes vivimos ya en sociedad, la necesidad de conocer estos medios para poder hacer frente e impugnar los abusos constantes que cometen las autoridades, no solamente con las fotoinfracciones, sino como las distintas multas y operativos cotidianos que hemos identificado que rebasan la constitucionalidad y desde luego la legalidad en esos actos administrativos de grave molestia para los ciudadanos. Entonces, pues vamos a estar atentos, vamos a buscar conocer con mayor puntualidad lo que va a expresarnos quienes serán los ponentes de este curso. También quiero pues felicitar de manera muy especial a nuestro amigo y compañero ya integrante del COEFAM, el licenciado Jorge Alejandro Molina Méndez, que amablemente está dirigiendo este curso y otros que ha venido desarrollando y que desde luego COEFAM lo ha avalado. Reconozco y agradezco la presencia de nuestras presidentas de COEFAM, la maestra Claudia Ruiz, desde luego nuestra compañera presidenta fundadora Claudia Ruiz Gutiérrez, que ya la estoy viendo. Saludos. Oye, ¿en qué Ella es la presidenta que me antecedió. Se me caen.
Y también, desde luego, a nuestra presidenta, nuestra primer presidenta que tuvimos en COEFAM, la maestra Laura Beatriz Chávez Zavala. Y bueno, pues hemos estado trabajando en armonía, claro, también debatiendo ideas cuando es necesario, pero quiero decirles que es vigorosa, que es dinámica, proactiva la actuación de esta vertiente de nuestro colegio, que tiene que ver con la academia y los cursos que se están desarrollando, particularmente el que hoy nos invita Jorge Alejandro Molina Méndez. Licenciado Jorge, muchas gracias, agradecidos también por esta proactividad que nos permite poner al alcance en una plataforma digital como esta del Zoom, la posibilidad de seguirnos capacitando y conociendo de estos temas que para todos son de actualidad y de importancia, y además que debemos de buscar también que sean parte de nuestra certificación profesional. Pues muchas gracias y por la atenta invitación. Y mucho éxito y bienvenidos. Muchas gracias, maestro, un gusto tenerlo por aquí. ¿Estará la maestra Laura aquí con nosotros? Me comentaba que tenía un pequeño problema. Hola, buenas tardes, Alex. Parece que hubo un problemita, qué sé yo, para por aquí apoyarles con la transmisión en Facebook. No sé si me pudieras pasar la función de hospedadora y inmediatamente también ella accede. Claro que sí. Listo. Listo, maestra, ¿sí la coloqué como hospedadora? Sí, ya estoy haciendo por aquí el ligue, para que en un momentito más comencemos con la transmisión. Te aviso ahorita en cuanto también yo ya dejo esto. Gracias. Solo unos minutitos para poder hacer la transmisión en vivo en Facebook. Una disculpa, pero eso de la tecnología nos afectó un poquito.
Alejandro. Sí, maestra. Ay, hola, ¿qué tal? Ya está viendo Susi el tema de la transmisión por Facebook porque están muchas personas esperando eso. Entonces ya se está trabajando, ya lo comentaste, ¿verdad? Sí. Ok, una disculpa, pero problemitas técnicos que en vivo siempre pueden pasar. Bueno, gracias a todas y a todos. Me comenta la maestra Laura que ya podemos comenzar, ¿ok? Entonces, una disculpa, primero que nada, nos queremos disculpar con todas y con todos ustedes por... sí, tengo prendido el... Sí, ok. Por ese tema, es complicado el tema de la tecnología, pero tratamos de hacerlo mejor, ¿ok? Para traerles un evento de esta categoría y con un expositor de primera talla, ¿ok? Entonces, me gustaría presentar el maestro Cristian Adrián Frías Lomelí. Voy a leer un poco del currículum amplio que tiene en esta materia tan especial que es responsabilidad patrimonial, que es un tema nuevo. Y lo comentamos, ¿ok? En el año 2006, él comienza como notificador en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 3 años después, en el 2009, es transferido entonces al tribunal con siglas anteriores, que era conocido como el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, el TAE, era conocido como el TAE, ¿ok? Actualmente el TEJAJAL, en donde fungió como actuario del Pleno, siendo nombrado por el magistrado presidente en ese tiempo, Alberto Barba. Transcurre el tiempo y en el año 2010 es transferido a la segunda sala unitaria del mismo tribunal, con el magistrado Valencia Carranza. Continuando con su currículum, con su proceso como funcionario, por propuesta del magistrado presidente Ricardo Ramírez Aguilera, se reincorpora al Tribunal de Arbitraje y Escalafón con el nombramiento de secretario ejecutor. Y un año más tarde es nombrado como consultor de pleno del referido tribunal, siendo este el último cargo que tuvo como funcionario público. Una vez que termina con la función pública, se incorpora al sector privado, donde comienza a tener renombre con aportaciones en el tema de responsabilidad patrimonial, el tema que nos acompaña el día de hoy. Y ha tenido diversos asuntos polémicos, trascendentes, asuntos muy interesantes que nos va a explicar en unos momentos más, pero entre uno de ellos, de los más importantes, fue el que se calificó como el primer asunto que obtuvo una sentencia por el delito de tortura contra policías en todo México. Asimismo, por su labor se le entregó una carta de reconocimiento por parte del anterior ombudsman en turno, el doctor Álvarez Ciprián.
Y por último, por otra parte, durante su labor aportó más bien para la creación de 2 tesis aisladas emitidas por los asuntos que llevaba en ese entonces por los tribunales colegiados auxiliares del Tercer Circuito. Al día de hoy ha estudiado 2 maestrías, la primera en la Universidad del Valle de Atemajac y la segunda en Administración de Justicia impartida por el Consejo de la Judicatura Estatal. Actualmente continúa con diversos procesos de responsabilidad patrimonial y da conferencias y clases del tema más bien dentro de la maestría y licenciaturas de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Mexicano de Análisis Tributario AC, entre otros. Un currículum muy amplio, un gran ponente. Espero que todas y todas nos permanezcamos en la sala porque es un tema súper, súper interesante. Entonces, sin más, maestro Cristian, gracias por acompañarnos el día de hoy y le damos el uso de la voz para todas y todos. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por la presentación. Más allá de lo que pueda referir una breve reseña respecto a mis aportaciones en el tema de la responsabilidad patrimonial, la realidad es que solamente soy un hombre que basa su forma de trabajo en los conocimientos que adquirí en mi juventud. Aquí he de sincerarme con ustedes, yo no era el abogado de antes, era un joven rebelde, era un joven insolente. Inherentemente, consideré que la única forma de combatir al gobierno era a través de los mecanismos establecidos que éste ponía ante mí. Fue lógico que el derecho fuera primordial en mi vida. Y ya una vez conociéndolo y practicándolo, pues tenía que ser la responsabilidad patrimonial. Y el día de hoy es mi forma de vida. Cuando yo hablo de la responsabilidad patrimonial, siempre me gusta partir de una cuestión filosófica para entenderla desde una perspectiva más profunda. Y aquí es donde yo me permito invocar al gran pensador Jean-Claude Rousseau, creador del contrato social, en donde él nos explica que nosotros nacemos libres, que esa libertad es entregada al Estado para que éste nos imponga leyes, impuestos y normas para conducirnos en sociedad. En este contexto actual, nosotros obtenemos a cambio servicios de calidad, lo que se conoce como un bienestar. Así pues, al igual que el contrato social nos habla de al no tener tenemos que levantarnos en armas contra el gobierno, bueno, en la responsabilidad patrimonial debemos de entenderla, que al no tener los servicios de calidad, tenemos que demandar al gobierno. Y esta, señores, es de las pocas materias que nos permite poner en igualdad de circunstancias al más alto funcionario del Estado contra el más pequeño de los ciudadanos de cualquier población. Y con esta premisa, pues vamos empezando con las diapositivas. Si me permiten. Alex, si me habilitas para poner las diapositivas, por favor. Sí, claro que sí. Maestra Susi, ¿nos ayudaría para habilitarlo? ¿Mande? No, lo estoy preguntando a la maestra Susi si nos ayuda. Perdón. ¿Avanzamos? No. Claro que sí, dame un momento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Me siento muy lleno de júbilo el estar aquí ante ustedes, ¿eh? Listo, ya puedes compartirme. Gracias. Perfecto. Bueno, el tema que nos ocupa, la responsabilidad patrimonial. Aquí no. La responsabilidad patrimonial en el Estado de Jalisco y sus municipios. Aquí vamos a hablar un poquito nada más de lo que son los antecedentes para conocer la exegénesis de la responsabilidad patrimonial. Primero que nada, aquí les cuento brevemente la historia. Corría el año 1999, cuando a un diputado del Partido Revolucionario Institucional se le ocurre crear un principio nuevo de derecho situado dentro de la organización política del Estado, en aquellos capítulos de la Constitución allá del 103, 109 en adelante, para efecto de que el gobierno se hiciera responsable por aquellos daños, ojo, únicamente patrimoniales que le provocara a los particulares.
Entre el año 2009 y el año, el año 1999 y el año 2001, se empieza a cocinar esa idea. Y dentro de su exposición de motivos es cuando le toca la aportación al Partido Acción Nacional, quien es el que desde su parlamento lo toma y lo modifica. Y aquí es muy importante, él extiende la garantía. Él dice, no únicamente que proteja su patrimonio, sino que también proteja sus derechos. Y esto, señores, viene a ser un parteaguas jurídico, ya que en aquel entonces me imagino que el legislador no contemplaba la caja de Pandora que estaba abriendo. Y así es. La responsabilidad patrimonial como tal nos abarca todos aquellos daños que nos cause la administración pública. Ojo, no únicamente tangibles, no únicamente sobre nuestras cosas, sobre nuestras posesiones, sino también sobre nuestros derechos. Y provoca que sea un derecho muy especial, ya que tiene injerencia cuestiones laborales, cuestiones civiles, cuestiones familiares, obviamente de interés patrimonial, hacienda pública y demás. Pocas ocasiones el derecho administrativo envuelve tantas ramas. Todo esto sirvió para crear justamente la modificación al artículo 113, segundo párrafo. Aquí hago una pequeña aclaración. En ese artículo constitucional inició la responsabilidad patrimonial. Sin embargo, al día de hoy se encuentra ubicado en el artículo 109, en el párrafo final. Ahora bien, ¿cómo quedó el artículo 113 después de su reforma? Aquí lo tenemos. Y a grosso modo nos explica y nos define qué es la responsabilidad patrimonial. Lo más importante a resaltar, evidentemente, bueno, no vine a leer diapositivas, pero sí a señalarle, lo más importante es hablar de que justamente en el tercer párrafo nos señala que viene a proteger o a contemplar los daños que se cause a los bienes y derechos. Y ahí entendemos y observamos por primera vez la palabra actividad administrativa irregular. Más adelante la explicaremos. Otra cosa que deseo resaltar es justamente donde nos explica que la responsabilidad patrimonial será objetiva y directa. Y aquí debo de contarles rápidamente. Siempre ha existido una responsabilidad por parte de los servidores públicos. Esto no es nuevo. Evidentemente, antes del año 1999 esto existía. Sin embargo, ¿qué ocurría? Cuando un servidor público nos causaba un daño, nosotros teníamos que demandar vía civil al servidor público, llevar todo el proceso en su contra. Y si en alguna etapa determinada del proceso en ejecución, se declaraba insolvente para cubrir esos daños, ahí es donde la autoridad, como jefe, como superior, actuaba de una manera supletoria para cubrir esos pagos. Aquí, al momento en que observamos que es objetiva y directa, nos deja esto de lado. Es decir, cualquier funcionario público al momento de hacernos daño, lo hace en representación de todo el ayuntamiento. Toda potestad pública. ¿Alguien habilitó su micrófono y dijo potestad pública? Disculpa. El caso, no te preocupes. El caso es que eso ya no es de esa manera. Ahora tenemos esta nueva forma de conducirnos y nos va a abrir los ojos de muchas situaciones que más adelante voy a abordar. Ahora bien, como les comentaba, esto pasó en el año 2001. Pasan exactamente 2 años y en Jalisco, ya el marco normativo que nos importa, se modifica nuestra Constitución, que es justamente en el artículo 107 bis. Aquí es muy importante y es muy interesante. El artículo 107 nos habla de lo que son el juicio político. El 107 bis nos habla de la responsabilidad patrimonial. Y el artículo 107 ter de la misma Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco nos habla de el sistema anticorrupción. Es decir, todo ese apartado de nuestra Constitución nos habla de castigos a la autoridad, ya sea de índole patrimonial, como es el que nos ocupa, de índole con injerencias penales, como puede ser el sistema anticorrupción, o de una cuestión administrativa que puede llegar a la destitución e inhabilitación, como es el juicio político. Y así justamente la definición, al invocar este artículo, observamos que es exactamente igual al federal, destacando las mismas palabras, que es la actividad, viene a garantizar
la indemnización a los particulares por los daños y perjuicios que cause la actividad administrativa irregular sobre los bienes y derechos de estos, y será objetiva y directa. Ahora bien, vamos viendo qué nos contempla la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios. Si observamos justamente el segundo párrafo, nos habla cuál es la función de esta y nos explica cuáles son todos aquellos órganos que pueden entrar para efecto de ser los que cumplan un pago. Previo a iniciar, yo observé que existía una pregunta que hablaba de que no entendía qué podía indemnizar la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Vi que era la del Estado, pero bueno, es exactamente igual. Realmente esa es la federal. Aquí la primera división que tenemos que hacer es lo que abarca tanto una como otra. Es notorio. La función pública del Estado o la función pública de la Federación. Estado entendiéndose como Jalisco. Y todas las dependencias que de aquí se desprendan. Enumérenlas. Todos los municipios, las OPDs, las secretarías, toda la función del gobernador, todo eso entra como actividad administrativa. Aquí lo importante es que ésta sea irregular. Ya llegaremos a ese punto. Ahora bien, ¿cómo es el proceso? Aquí rápidamente tengo contempladas cómo yo manejo las etapas procesales. Debo destacar que no está escrito o plasmado en la ley. Sin embargo, de la mayoría de los asuntos es así como ha ocurrido. Sin embargo, existe el caso en que ustedes ingresen su solicitud e inmediatamente recaiga una resolución. En consiguiente, todo este proceso no es necesario. Aquí yo debo de platicarles una cosa. Ustedes, a partir de que tienen un daño, van a tener exactamente un año para hacer efectiva esa reclamación. La responsabilidad patrimonial no es igual a un juicio de nulidad, en el sentido de que aquí no es optativo irse a sede administrativa o al tribunal. No. Aquí necesariamente tenemos que iniciar ante sede administrativa. Justamente esta semana hablaba con el maestro Limón, que tengo entendido que es el que hace el arranque de este ciclo de conferencias, a quien mando un saludo, y se nos ocurrió una duda que observamos común en esta rama. Como les comentaba inicialmente cuando hablábamos de objetiva y directa, cuando uno va a demandar la responsabilidad patrimonial, vamos a suponer ante un bache, que es el más claro ejemplo, de hecho es el primer caso práctico que yo manejo, vamos a ubicarlo en el municipio de Zapopan. Justamente nosotros cuando dirigimos nuestra demanda, la vamos a dirigir al síndico. ¿Por qué al síndico? Porque este es el representante de este municipio. Si hubiera sido alguna actividad de algún maestro que tengamos conocimiento que es de la Secretaría de Educación Jalisco, bueno, ¿a quién vamos a demandar? Al secretario de Educación Jalisco. Si tenemos un asunto como los tres que les voy a exponer, que es contra algún servidor público que dependa de la Fiscalía del Estado de Jalisco, vamos a demandar al fiscal. Entonces, la presentación de demanda se va a dirigir justo con ellos. Ahora bien, el proceso es muy similar al juicio de nulidad dentro de sede administrativa. La presentación de la demanda dentro del primer año, de ahí debe de recaer a los 3 días el auto de abocamiento, inmediatamente su contestación y admisión de pruebas. Aquellas pruebas que necesiten una audiencia, un desahogo especial, pues se van a llevar a cabo, alegatos y resolución. ¿Qué pasa si la resolución no es favorable? Bueno, esta ya se podrá combatir ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí también es muy importante resaltar, no es igual a un juicio de nulidad, aunque en esencia y forma sí van a ser parecidos. Esta demanda no se va a llevar ante una sala unitaria de las 6 que comprende el Tribunal de Justicia. No, lo correcto va a ser dirigirla como responsabilidad patrimonial para que le toque conocer al Pleno. Y es la Secretaría General de Acuerdos aquella encargada de llevar el proceso para efecto de llegar a una resolución. Y en ese aspecto, las mismas etapas procesales que acabo de mencionar. Nada más que ahora con los términos que nos maneje el tribunal. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo la solicitud de responsabilidad patrimonial en sede administrativa?
Aquí nos vamos a abocar al artículo 22 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Estados Jalisco y sus municipios. Y lo primero, pues, es justamente a la autoridad a la que se dirige. Ya lo hablamos. En este ejemplo hipotético, pues lo estamos dirigiendo al síndico del municipio de Zapopan, Jalisco. Inmediatamente después, pues vamos a poner nuestras generalidades. Evidentemente, pues si es por nuestro propio derecho, pues basta nuestro nombre y un domicilio procesal y nuestros autorizados. En dado caso de ser alguna persona moral, pues evidentemente acompañar y hacer mención de los documentos con los que acreditemos la personalidad. Luego de esto, ya lo mencioné, domicilio para recibir notificaciones. Ahora bien, la petición formulada, ahorita los describo cada uno, la petición formulada agregando un cálculo estimado del daño generado. En un momento vamos a abarcar el capítulo de indemnizaciones para aquellas indemnizaciones que son internas o físicas. Sin embargo, aquí es claro que hablamos de aquellos montos que se generan por perjuicios patrimoniales. Es decir, si la actividad administrativa irregular que consiste en un bache, metronome y llanta, el costo de la llanta. Aquí es importante una pregunta ocasional. ¿Tengo yo que pagar mi llanta para efecto de exhibir la nota o con la simple cotización basta? En mi opinión y experiencia, con la pura cotización basta. Ese criterio, hasta donde tengo entendido, no ha variado. Es evidente que el tribunal no puede forzar, ni la ley, forzar a que el particular pague previamente. Por lo tanto, con el puro estimado en una cotización basta. Aquí también hablamos de cuestiones más grandes. En una ocasión me tocó una casa que se inundó, una mansión para el Palomar, y pues evidentemente las notas, el presupuesto que nos hacía un ingeniero o un arquitecto especialista para efecto de que este tuviera validez, ¿ok? Después, la descripción cronológica clara y sucinta de los hechos. Pues es evidente, ¿no? Los antecedentes a nuestra solicitud, donde narremos con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Finalmente, la relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Si bien es cierto que el artículo 22 en su inciso sexto me maneja como obligación exponer en un argumento jurídico por qué el daño es producto de la actividad administrativa irregular, yo, como sugerencia, les indico que vayan más allá. Es decir, en un momento vamos a ver los 3 elementos de la responsabilidad patrimonial. Ahí estamos viendo 2, ¿ok? En su momento yo les pido que los desglosen y los expliquen en este punto. Eso le va a dar a ustedes mayor certeza de lo que están pidiendo y van a facilitar ampliamente el labor del juzgador. Ahora bien, luego de esto tenemos lo que son la etapa de pruebas. Aquí aplican las mismas reglas que en derecho administrativo. No voy a decir cuál prueba no se va a admitir porque yo confío en que ustedes saben. No se crean, es la prueba confesional, esa prueba aquí no cabe. El resto de las pruebas, y a sugerencia mía, no ofrezcan testimonial. Los testigos fallan, son pruebas humanas, no saben, se ponen nerviosos. Y finalmente, recomiendo constantemente apoyarse de documentales públicas. Un buen tip que les paso es apóyense de páginas de transparencia. Infomex o la plataforma. ¿Por qué? Porque estas nos van a dar lo equivalente a una confesión por parte del ente que estamos demandando, y además nos permite ofrecerla como una documental pública, misma que tiene valor probatorio pleno, conforme al 399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles. Luego después tenemos nombre de domicilio del tercero en caso de existir. ¿Por qué lo pongo en rojo? Yo lo pongo en rojo porque a la fecha no me ha tocado con certeza un asunto donde existe el tercero interesado. Igual es un tema muy amplio, no lo pretendo abarcar porque ocuparía toda la conferencia y pues realmente no tiene trascendencia. Voy a una cuestión más objetiva. Sin embargo, bueno, si alguien al final en alguna pregunta o sugerencia quiere hacerme el comentario o adentrarse más, con gusto. Pero la realidad es que propiamente es muy extraño que se pueda dar esta figura.
Algunas veces me han dicho, bueno, es que qué tal si es una concesión y en ese momento él es el que me causa el daño, pero tiene que responder el Estado. No, porque ya lo hablamos, es objetiva y directa. Por lo tanto, aunque sea un funcionario, vamos, por una encomienda, por así decirlo en palabras de cristiano, no deja de ser funcionario. Por lo tanto, su situación ante provocarnos un daño es objetiva y directa. No varía eso. Finalmente, lugar, fecha y la firma del interesado o en su caso del representante legal. Perdón, ya. Ahora bien, duración del proceso. Aquí es importante, son 30 días. 30 días a partir de que se presentó la demanda. Ahí es importante, corran ese término. Ya lo checamos, son días hábiles siguientes a después de recibida la reclamación. Inmediatamente, el día 31, por favor, acudan al Tribunal de Justicia Administrativa dirigido a la Secretaría General de Acuerdos y presenten su negativa ficta. Lo único que va a variar es la ampliación de la demanda y ampliación de la contestación. ¿Por qué? Es mi sugerencia, aléjense lo más rápido posible de sede administrativa. Sede administrativa lo único que va a intentar es entorpecer el proceso, dilatarlo, desesperarlos, tanto ustedes como a sus clientes. Y mientras más rápido se alejen de ahí, van a acogerse de un tribunal que sí es justo, que es eficaz, que es bueno en lo que hace. Ahora bien, elementos de la responsabilidad patrimonial. Aquí los tenemos enumerados, ya lo he dicho, son 3. Siempre regaño a mis alumnos, siempre regaño a mis meritorios, a mis auxiliares. Les mando un saludo, muchachos, los quiero mucho, porque no me saben decir correctamente el primero. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es aprendérselo. Actividad administrativa irregular. La actividad administrativa irregular, en un momento la definimos. Segundo punto, daño ocasionado. Ahí vamos a ver que existen vertientes. Y finalmente, el nexo causal entre ambos. Ese viene a ser el tercer elemento que no mencionamos un poquito arriba. O más bien que nos imponen, pero expliquen correctamente la actividad administrativa irregular y el daño ocasionado. Ahora bien, ¿qué es la actividad administrativa irregular? La actividad administrativa irregular, yo la defino como aquella situación que es parte de la función pública, pero en la que el Estado cae en un error u omisión. Es decir, reitero, el ejemplo del bache. Es obligación del Estado contar con pavimentos de buena calidad. Evidentemente, la situación de la existencia de un bache, pues es algo que con el tiempo se genera por circunstancias del paso vehicular, de la lluvia, bla, bla, bla. Pero también es obligación del Estado y del buen gobierno inmediatamente repararlo para que las condiciones queden de la mejor manera. Ahora bien, ante la existencia de se genera la actividad administrativa irregular. Es un ejemplo burdo, pero llegando a los casos prácticos que doy al final va a ser más amplia. Ahora bien, el daño. El daño es algo muy amplio de definir. Evidentemente, pues está hablando de algo que trastoque al particular, pero ojo, aquí lo señalamos, puede repercutir en sus derechos y en sus bienes, ¿ok? Es la degradación o imperfección sufrida de cualquiera de uno de estos. Y comúnmente yo, su servidor, la defino en 3 tipos. El daño moral, que estamos hablando que es una cuestión interna que afecta nuestra dignidad, nuestro coraje, nuestros sentimientos. El daño físico, que podría ser una amputación, que podría ser una degradación en nuestra salud. Y finalmente el daño material, que contempla pues todas aquellas situaciones chicas o grandes, desde una pequeña llanta hasta una mansión, como lo comentaba, un fraccionamiento entero, cualquiera. Luego el nexo causal. El nexo causal yo lo defino como un argumento, como aquellas pruebas con los que podamos hacer evidente que uno es resultado del otro, ¿ok? O que uno provocó el otro, sería lo correcto. Es decir, que la actividad administrativa irregular nos provocó el daño. Y de esa manera yo lo tenemos resuelto. Algo que no viene de diapositivas, pero me permito decírselos, es el hecho de la carga probatoria. ¿Qué pasa aquí?
A nosotros nos toca acreditar cómo el daño nos provocó, es resultado de la actividad administrativa irregular. ¿Pero qué le corresponde al Estado? Bueno, propiamente, al Estado le corresponde acreditar que no existe la actividad administrativa irregular, que la actividad administrativa irregular es una falacia del accionante y que simplemente es un daño que él mismo se provocó o fue provocada por circunstancias ajenas. A resumidas cuentas, la carga probatoria por parte de la autoridad les obliga a acreditar que su actividad administrativa es regular. Es decir, que no cae ni en omisiones ni en abusos. Finalmente, nos pasamos a lo que son las indemnizaciones. Ahora bien, en el tema de las indemnizaciones, comenté, únicamente se van a hablar de aquellas cuestiones físicas en el ser y patrimoniales. Y finalmente, la última nos habla de lo que son empresas. Ahora bien, esto nos lo maneja el artículo 11. Este se maneja en 3 puntos. El primer punto tiene sus pequeños subpuntos que nos habla de los daños a la integridad física y la muerte. Ahora bien, yo lo comentaba hace un momento. Una de las materias que viene a suplir la responsabilidad patrimonial es la Ley Federal del Trabajo. Justamente porque la Ley Federal del Trabajo ya nos contempla lo que son las lesiones en la integridad física y finalmente la muerte. En el caso de fallecimiento nos transporta el 502. Esto lo van a ver muy de cajón. ¿Y qué nos marca el 502? Que la vida tiene un valor de 5,000 UMAS. El día de hoy, en la mañana me tocó hacer el cálculo por una situación de una sentencia y les comparto que la UMA este año arrancó con 86.88 pesos. Al multiplicarla por las 5,000 unidades que nos maneja el 502, nos arroja la cantidad aproximada de 433,000 pesos. Evidentemente, año con año sube. Eso es lo que vale la vida en cuanto a la ley de responsabilidad patrimonial. Y en el caso de riesgos de trabajo, al sufrir nosotros una amputación, ¿qué ocurre? El valor de determinado miembro que nos maneje la ley federal del trabajo, la vamos a multiplicar por 5 y ese es el resultado. Ahí no tengo un ejemplo de momento porque es muy amplio, pero pues los invito a ver el artículo 501, el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo que contempla pues casi todo el cuerpo. Ahora, si la actividad administrativa irregular provoca que el accionante no pueda trabajar, vienen contemplados los gastos, ya sea médicos o aquellos por los que le impidió trabajar. Sin embargo, la ley nos maneja muy claro, estos no pueden rebasar las 3 unidades. Por otro lado, aquí la tenemos, no exceda, 5 unidades y 3 salarios mínimos. Ok. Ahora bien, la indemnización por daño moral. Este tema es muy interesante, me apasiona bastante. Primeramente tengo que señalar que nuevamente, pues aquí hacemos partícipe al Código Civil del Estado de Jalisco, ya que existe la prima fea de la responsabilidad patrimonial, que es la responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué le digo la prima fea? Porque en ese entonces, pues el civilista no tuvo la audacia de hacer una fórmula para ver a cuánto equivalía el daño moral. Nosotros sí la tenemos. Nuestro legislador fue muy hábil y dijo, la responsabilidad patrimonial debe contemplar que en el tema de daño moral sean 3,650 unidades. Eso se traduce a casi los 400,000 pesos al valor del UMA que le estamos dando hoy en día. Sin embargo, ¿por qué me apasiona este tema? Desde hace aproximadamente 5 años, los tribunales colegiados del tercer circuito, aquí en el estado de Jalisco, tuvieron la propuesta de declarar inconstitucional e inconvencional esta fracción. Por lo tanto, le permiten al juzgador excederlo en ciertas circunstancias. Ojo, quiero ser muy claro en el sentido de que no cualquier asunto puede rebasar este monto. Debe ser un caso que como tal sea un ejemplo
ejemplo, sea un parteaguas, sea una evolución jurídica. Es decir, no cualquiera puede ser. Hace 10 años, varios abogados, entre los que está su servidor, sí intentábamos en base de amparos justamente provocar esto. Hoy en día ya es una realidad, pero si abusamos de esta situación, vamos a provocar que esta pequeña ventaja jurídica que tenemos, pues simplemente se termine. Ahora bien, la indemnización a empresas. Aquí debo destacar, desde un inicio, estas han sido las indemnizaciones más elevadas que existe por ley. Y curiosamente, esta fue la primera que se declaró inconstitucional conforme a criterios que empezó a emitir los tribunales auxiliares. Es decir, ellos ya permitían que si la empresa le aportaba al tribunal determinadas pruebas donde acreditaba que su pérdida fue mayor a las 20,000 unidades, debía hacerle caso y debía cubrir ese monto a indemnizar. Ahora bien, los casos prácticos, ¿no? A lo que casi todos venimos. El ejemplo, pues clave, vamos a partir, es el bache. ¿Por qué parto del bache? Porque es el más común. A todos nos ha pasado. Si no nos ha pasado a nosotros, le pasó a nuestro vecino, le pasó a un amigo. Sale a la calle, ahorita que hay lluvias hay un montón. Así, realmente es algo del día a día. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues justamente tenemos que acreditar los elementos de la responsabilidad patrimonial. La primera, pues la actividad administrativa irregular. ¿Cómo yo los invito a que la acrediten? Lo primero que les pido es que tomen fotos al bache. Es importante ahí tener a un costado del determinado bache un periódico para darle certeza a la fecha plena. Hoy en día los teléfonos inteligentes pues traen también lo que es la función de ubicación y fecha, pero ya aplicamos las cosas ¿cómo se dice? Al juzgador. Segundo, solicitar vía transparencia, como les decía anteriormente, y aquí viene un tip. Si el día de hoy cae en un bache, ubiquen perfectamente en dónde se encuentra y pídanle a la unidad de transparencia que si sabe si ya fue reportado y cuándo fue reparado. Esto les va a dar a ustedes una certeza de la existencia del bache y al coincidir con las fechas que ustedes manejan en sus antecedentes, pues va a servir de mucha ventaja procesal. Finalmente, reporten ese bache y guarden su número de reporte. El daño provocado, ya lo decía anteriormente, las facturas de los servicios mecánicos pueden ser facturas o notas de cotización. Fotografías, el neumático o suspensión. Siempre les comento aquí a mis alumnos, en una ocasión me quedé muy gordo Zapopan y en la oficialía de parte yo presentaba las llantas y se enojaban mucho, pero no podían negarlo. Después, pues ahí lo puse, el mismo neumático sirve de prueba. Pero no abusen, no, únicamente con las notas y las fotografías bastan. Nexo causal, aquí es muy importante porque muchas veces existe la novateada de que todo el mundo pretende acreditar el nexo causal con testigos. Yo no lo recomiendo. Y voy a comentar por qué se desestima. ¿Qué ocurre? El testigo obviamente va a señalar que iba en tu vehículo y que él claramente vivió el momento en que cae en ese bache y que al momento en que salieron él te ayudó o que él te vio, todo. Y a lo mejor, bueno, puede que tu testigo sea de buena fe, no lo dudo yo. Sin embargo, le vas a dejar muy claro al juzgador y al ente en sede administrativa que esa persona era tu amigo. Que era tu amigo, que te está haciendo el favor, que era tu pariente, y en ese momento se desestima. Y como muy probablemente 1 o 3 testigos fue lo único que ofreciste para acreditar el nexo causal, no vas a englobar los 3 elementos de la responsabilidad patrimonial. ¿Qué va a ocurrir aquí? Automáticamente se va a desechar tu demanda. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Una nota del servicio de Uber, de que te fueron a recoger, una nota de un servicio de taxi, que te fueron a recoger a ese lugar. De esa manera vas a acreditar y vas a darle certeza a que en efecto tú caíste, tu auto ya no se podía utilizar y fueron por ti. Otra muy buena, le digo al principio, es el servicio de grúa. Aquí lo importante, aquella prueba que logre acreditar tu presencia el día y hora en el momento en que ocurrieron los hechos, en el que tú estás señalando caíste en el bache.
En una ocasión, un grupo de la Universidad de la Guadalajara, recuerdo que fueron varios alumnos y fueron en distintos grupos, perdón, me referían el sistema de las cámaras de vigilancia de la ciudad. Es válido. No me ha tocado a mí porque yo llevo como 10 años que no llevo de bache, pero me imagino que debe de servir. Ahora bien, vámonos al caso del taxista. Ok, el caso del taxista, vamos a subir bastante de tono. De aquí en adelante es importante que yo les señale que esto se hace con el debido respeto a todas aquellas personas que evidentemente son víctimas tanto directas como indirectas de los siguientes casos. Evidentemente, todos estos casos que se exponen ante ustedes vienen a ser con el consentimiento de mis clientes. En su mayoría, de los 4 que se van a exponer, 2 ya tienen sentencia ganada. Los otros 2 únicamente voy a abarcar el planteamiento. Yo no puedo pues augurar una sentencia en un determinado sentido porque yo soy respetuoso al Tribunal de Justicia Administrativa, al pleno del mismo, a la sala superior, y como tal pues no puedo yo abundar. Sin embargo, el hecho de yo tenerlas, pues contemplo que van a ser favorables. Y aquí es donde vamos a aventar unos videos. Vamos con el primero. Un segundo, por favor. Un segundo, aquí estoy. Ok. Ahí vamos. Perfecto. Arranca. Lo voy a quitar un poquito. No se escucha. No se escucha el video. ¿Sí? Que no se escucha el video. Vamos cortándolo. Ay, perdón, me comentan ya que no se escucha el video. No se preocupen, mejor se los platico. Como tal, el video es un reportaje que hace TV Azteca de aquí, de la zona metropolitana, donde señala la desaparición de un taxista. Como tal, sale la mamá del taxista y explica, bueno, pues que su hijo era un ciudadano común y corriente, era trabajador, no tenía actividades de índole delictiva y como tal desapareció un día. Ahora bien, en lo que se he contemplado los hechos, yo narro que efectivamente el taxista, después de despedirse de su esposa, a mediados del año, lo que es para el 15 de julio, recibe las calificaciones de sus niños y se traslada a trabajar. Él justamente recibe a 2 personas en Chapultepec y estas le piden que lo trasladen a lo que es el municipio de Chapala. Él decide cobrarles 500 pesos. Aquí hago un pequeño paréntesis y me traslado a los otros 2 personas, los individuos que toman el taxi. ¿Qué ocurre con ellos? Uno es un elemento de la Fiscalía del Estado de Jalisco, es integrante de la Fuerza Única Regional y acompaña a esta otra persona para que deje sus papeles para efecto
de que lo contrate seguridad privada, ahí por Chapultepec. Al no tener éxito, deciden regresarse y abordan este taxi. Aquí es muy importante señalar, él es un policía activo, únicamente se encuentra franco, se encuentra descansando, por eso vestía de civil. Al momento en que se trasladan, este viaje se empieza a hacer más y más y más largo, al grado en que cuando ya están llegando a Chapala, decide el taxista, en vez de cobrarle 500 pesos, cobrarle 700 pesos. Esta situación enfurece al elemento de la Fuerza Única Regional, quien decide sacar su arma de cargo, una calibre 40, y hacerle 2 detonaciones, una en el pecho y otra en la cabeza. Ahora bien, todo esto que yo narré está plasmado en declaraciones. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Ellos abandonan el cuerpo y abandonan el taxi. A los pocos días, esta persona regresa por el taxi. Decide pintarlo de negro y hacerlo de uso propio, ya que él contaba con un Tsuru muy similar, pero que se encontraba descompuesto. Pasan exactamente 5 meses. Ojo, 5 meses donde ya la familia había tenido este reportaje, 5 meses donde ya se había reportado en una carpeta de desaparecidos la misteriosa desaparición de esta persona y pues de angustia todos los días, ¿no? Así, este asunto jurídicamente me gusta mucho porque queda muy marcado el tema de daño moral. Ahora bien, llegado el mes de octubre, resulta que en una inspección se dan cuenta que el elemento maneja un auto con ciertas peculiaridades, como que está balaceado, y deciden detenerlo. Cuando por fin lo llevan a la calle 14, el vehículo entra al corralón y le empiezan a hacer una inspección más minuciosa. Entre esos, evidentemente, pues la luz negra y pues ciertos aspectos de la cajuela y de las puertas. Era notorio que dentro de ese vehículo había ocurrido un homicidio, por lo que la detención, por así decirlo, de rutina, se volvió una investigación de homicidio. Dicha carpeta es vinculada con la de desaparecidos y para finales de ese año ya teníamos una rueda de prensa con el señor fiscal donde nos indicaban lo que había ocurrido y que estos 2 elementos eran los responsables de esa desaparición forzosa, homicidio y robo al taxi. Ahora bien, cuando llegamos a ese punto es cuando este asunto sale en la tele y yo me doy cuenta de esto. Inicio mis investigaciones y logro dar con la familia del taxista. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hago el planteamiento de los 3 elementos? Primero que nada, la actividad administrativa irregular. La actividad administrativa irregular aquí la tenemos detonada al momento en que el elemento de la Fuerza Única Regional utiliza el arma que le proporcionó el Estado para hacer un uso indebido de esta. ¿Qué pasa? El arma que le dieron para cuidar a la ciudadanía la utiliza para matar a una persona. Uno de los conflictos que yo logro tener, inclusive en debate jurídico con compañeros, es el hecho de que el policía se encontraba franco y de que si esto era un impedimento para acreditar la responsabilidad patrimonial. Hago una investigación más minuciosa y logro exponer al tribunal que los elementos de seguridad de cualquier orden nunca dejan su puesto, es decir, son 24/7. Ellos continúan con su labor. Entonces, al momento en que cometió el ilícito, no importaba que no vistiera como tal que el uniforme. Retono, es muy importante la situación del arma. Era una calibre 40 con la que utilizó este ilícito y esta fue proporcionada por el Estado. Finalmente, no, pues por ese lado, bueno, evidentemente se violentaron tratados internacionales en cuanto a ciertos procesos que nos marca la ley para las personas que usan armas y que hacen cumplir la justicia en los determinados países, así como pues normas estatales y de la propia fiscalía, ¿no? Reglamentos internos que nos hablaban del respeto a los derechos humanos, la situación del buen gobierno y demás. El daño, aquí es muy importante. El daño yo lo trasladé a 2 conceptos. Por un lado, el daño de fallecimiento, ya lo escuchamos. 5,000 unidades, porque es notorio pues, que la persona murió. ¿Cómo lo acredito? Con la pura acta de defunción.
Aquí, pues en demasía venían las declaraciones, la necropsia y demás. Por otro lado, tenemos el daño moral. El daño moral como tal, cuando dentro del hecho existe una persona que fallece, los familiares se presume tienen daño moral. Este es un tip que yo les paso. Si en sus asuntos futuros existe un fallecido, no necesitan acreditar el daño moral. Si únicamente sufrió amputaciones, sufrió algún deterioro en su salud, pero no se murió, sí van a necesitar forzosamente una prueba pericial psicológica para efecto de hacerle frente a el acreditamiento de esta. Y finalmente el nexo causal. El nexo causal lo tuve muy sencillo, ya que existían las pruebas de ADN que, vinculadas con las declaraciones y con una prueba muy importante que fue una prueba mecánica en la que tardaron 2 días en localizar el cuerpo, mismo que estas personas identificaron el lugar. Entonces, así propiamente, mucha de mi labor me apoyó la misma fiscalía. Aquí es muy importante hablar nuevamente de la carga probatoria, ya lo anticipé. Yo lograba acreditar los elementos de la responsabilidad patrimonial a la perfección y la fiscalía tenía la obligación de acreditar que un hecho ilícito era parte de la actividad administrativa irregular, por lo tanto lo tenían perdido. El día de hoy ese asunto ya se tiene con sentencia, espero este mismo mes iniciar la ejecución porque el COVID no me dejaba trabajar y estoy en la espera de que regresen ciertos documentos del expediente. Ahora bien, ya no vamos a regresar a los diapositivas, ya voy a estar hablando. El segundo caso práctico, es uno que me enorgullece. El día de ayer hubo sentencia. Es un asunto de un feminicidio. ¿De qué se trata? Y aquí pues hago una invitación a la población de observar los fenómenos del feminicidio porque están latentes en nuestra población y en nuestro país. Ocurre que hace más o menos 5 años, la señorita Margarita se había casado y tenía 2 hijos. Esta pobre muchacha tenía alrededor de 20 años y su pareja sentimental, esposo, tenía arribita de 50. Ellos vivían para Tonalá. Ella denuncia, la primera denuncia que la hace en el 2015, la hace en el sentido de que su pareja la agrede. Ojo, no puedo entrar a muchos detalles por la hora, el respeto a la audiencia, pero son agresiones bastante fuertes, bastante notorias, que el hecho de escucharlas dan escalofríos. Y ella logra escaparse, logra salir con sus 2 menores, trasladarse a la casa de sus papás y al día siguiente puntual se encuentra fuera de lo que conocíamos antes como Procuraduría de Justicia del Estado, hoy en día Fiscalía del Estado de Jalisco. Ahí se entrevista con una agencia, con un ministerio público, hoy fiscal integrador, quien toma atenta su declaración. Todos sabemos la letanía que es ir a la fiscalía, entonces, bueno, imagínenlo. Resulta que una vez que termina su declaración, la fiscalía emite medidas cautelares para proteger a la víctima, entre las que se encuentran, pues obviamente, girar oficio a los cuerpos de policía investigadora para que traigan al agresor y hacerle saber que cuenta con una denuncia en su contra y que está sobre investigación. Oficio a la policía de Tonalá, quien es la encargada de, en este caso, hacer rondines y checar que exista lo que es un distanciamiento por parte del agresor y nuestra víctima. Así como exámenes psicológicos y exámenes físicos para efecto de una mejor protección y entender qué es lo que pasa. Ahora bien, eso pasa en el papel. En la realidad, no se giró ningún oficio. Ni uno solo. Ahora, esta situación se repitió entre el año 2015 y en el año 2018, por lo menos en 5 ocasiones, con los mismos factores. El primer caso, bueno, no me gusta señalar cómo fue la agresión, pero fue en su cara, era muy notoria, fue con un objeto punzocortante. En las segundas existieron batazos, tubazos y groserías y demás no se diga. Finalmente, en el año 2018, ella muere a consecuencia de balazos provocados por su pareja. Es algo de todos los días. Lo sé y no está bien y en estos momentos señalo mi repudio a este tipo de actos. Sin embargo, yo lo he platicado con compañeras y yo digo, ¿por qué el agresor llegó a tanto? Porque el agresor nunca estuvo solo.
el agresor siempre lo hizo con un cómplice. Y era un cómplice muy poderoso, tan poderoso que lo hizo sentir intocable. Y ese cómplice era justamente la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Qué ocurre? El día de ayer, justamente, el Tribunal de Justicia Administrativa emite la primera sentencia por feminicidio por una cuestión de responsabilidad patrimonial ante su ineptitud e inoperancia. Es importante señalar que de este caso sobreviven 2 menores, 2 abuelitos que no saben qué hacer con los menores y una tía. Y evidentemente nuestro agresor lo tenemos en Puente Grande. Ahora bien, ¿qué se espera? Se espera que esta sentencia se pueda ejecutar y que esta ejecución repercuta no únicamente en un monto, sino que intervenga para que los funcionarios estén atentos de que sus negligencias traen como consecuencias un monto que paga la Fiscalía y personas que fallecen. En una ocasión, una persona a mí me decía, bueno, es que nos llegan 1000 denuncias y de esas 1999 se desisten o le dejan de dar impulso. Sí, pero por una persona que fallezca de 1000, se tiene que hacer esa labor a encomienda. Me reitero y regreso cuando les hablo del contrato social. Nosotros estamos para tener servicios de calidad y estos que nos los proporcione la Fiscalía. Rápidamente, los 3 elementos de la responsabilidad patrimonial. Pues el daño es notorio, existe un fallecimiento. La actividad administrativa irregular consistió en simplemente exponer las copias certificadas de las carpetas de investigación o averiguaciones previas en su caso, ya que existió la evolución del derecho penal, donde se encontraban inconclusas. Reitero, yo llegué a ver la primera carpeta, estaba así de pequeña porque únicamente estaba la denuncia y no había los oficios girados. Sumado a esto, el ombudsman en turno emitió una recomendación de derechos humanos que le hice valer. Esa llegó como prueba superviniente. Y pues el nexo causal era notorio por las circunstancias. Así, si Margarita hubiera gozado de la protección que debía brindarle la Fiscalía, ella estaría viva. El tercero de los casos, este es un caso hipotético en el sentido de que ya lo inicié, sin embargo, únicamente está mi planteamiento. A diferencia de los 2 anteriores, no tengo sentencia, evidentemente, y aquí me permito hacer un agradecimiento público al grupo de 20 alumnos que me ayudaron a hacer una demanda. Lo hice como un experimento de trabajo. Espero que hayan aprendido mucho. Fue una demanda contra Tequila. Ustedes saben quiénes son y lo agradezco y espero que muchos estén aquí presentes. Ahora bien, ¿qué ocurre? En el caso de Tequila, nos topamos con una señora que se encuentra en lo que es el atrio de la iglesia de Tequila. Ella ingirió bebidas alcohólicas y está causando cierto disturbio en la plaza municipal. Ella es llevada a los separos del mismo municipio junto con su sobrina. Su sobrina reitera que ella se encontraba con problemas psicológicos, que se encontraba con ansiedad, con depresión y que pues sumado a eso pues estaba alcoholizada. Por lo que les pide que no la dejen sola. ¿Qué ocurre aquí? La dejan sola, la dejan en una celda separada a su sobrina y en lo que es la noche no hacen los rondines adecuados. Y esta persona se quita el brasier y se suicida con él mismo. Ahora bien, aquí es importante, a mí cuando llega el asunto ya me llega con una recomendación de derechos humanos. Estoy dentro del año y lo ofrezco como prueba. Muchas veces me ocurre que la recomendación me llega después. Al momento en que pongo a mi grupo a investigar, denotamos que existen violaciones a muchos derechos que cuenta el reo, que cuenta la persona que es privada de su libertad ante un proceso judicial o administrativo. Como tal, era notorio que al no existir estos protocolos dentro de la Seguridad Pública Municipal de Tequila, pues provocan la muerte de esta señora. Es importante señalar, en cada uno de los casos observemos cómo de una forma u otra el mal actuar de la autoridad provoca el daño. Ahora bien, los elementos en este caso, el daño, reitero, pues es notorio, es una muerte, la pura acta de función tenemos, vinculamos a todos los familiares, la actividad administrativa irregular tiene gran sustento la recomendación de derechos humanos porque se habla de una violación
que enfatiza el encargado de los derechos humanos en el estado de Jalisco, que es el ombudsman, y a este se le suman la carpeta de investigación que se hace en contra de los servidores públicos que no prestaron el debido cuidado al que le obligaba la ley, así como todo el argumento legal dentro de un marco internacional, federal y del estado. Del municipio no encontramos mucho porque, bueno, es un municipio como que todavía está un poquito aledaño a la zona metropolitana. La mano de Dios no ha llegado, pero ahí está. Y el nexo causal, reitero, con la pura recomendación lo logramos acreditar. Por la cuestión del tiempo, si el maestro Alex así lo desea, empezamos con la dinámica de preguntas y respuestas y estoy a la orden de todos ustedes. ¿Qué tal? Claro que sí, maestro. Felicidades por la ponencia. Gracias. Y bueno, comenzamos con las preguntas. Tenemos, bueno, más bien un aviso. Okay. A todas las personas a las que les surja alguna duda por el tema que se está viendo el día de hoy, pueden publicarlo en el chat que tenemos aquí en la parte derecha y voy a estarle realizando las preguntas al maestro Cristian. Por favor. Bueno, Armando Jicotencatl nos pregunta, más bien nos dice, tengo una duda. ¿Con qué fundamento se acredita que un servidor público, policía municipal o estatal, es acreedor a responsabilidad las 24 horas del día, aun cuando éste está en descanso? Ah, perfecto. Me imagino que es referente al caso del taxista. Honestamente, como lo tengo plasmado en demanda, no te doy el número preciso, pero yo reitero, me apoyé en la unidad de transparencia. ¿Qué ocurre? La unidad de transparencia de la Fiscalía, le hago la pregunta directa y me traslada a un código, a una ley de disciplina interna que maneja la Fiscalía. Esta me da a entender que su función no termina al momento en que deja el uniforme, sino que de manera continua, él debe de prestar apoyo a la ciudadanía. Asimismo, pues hice una investigación de campo y al hablar con elementos, policías investigadores y policías municipales, me topo con una situación y ellos me ponían un ejemplo muy claro. Me decían, oye, si yo estoy en mi domingo de descanso y veo un atraco, yo tengo que intervenir. Y muchas veces ha pasado que los policías están de chorcito, cobrando en el banco y en eso hay una situación de robo e intervienen, porque es parte de su obligación. Aquí una cosa que se me pasó a decir es el tema de la calibre 40. La calibre 40 que él tenía, no la tenía porque se la llevó, sino porque cuando él está activo tiene dos armas. Un arma larga, que es un rifle de asalto, y el arma corta. Y el arma corta la sigue llevando todos los días para una protección personal. Ahí la Fiscalía, por la unidad de transparencia, me explica que esto es extensible para la protección de la ciudadanía. Mi dato de contacto del Instagram aquí aparece. Si el compañero me hace el favor de mandar un mensaje directo o también dejo ahorita mis WhatsApp, un mensaje directo, con mucho gusto le paso el fundamento exacto porque lo tengo en la demanda. Fue una demanda que inicié hace como 2 años, entonces sí lo tengo un poquito perdido el tema, pero existe, así no fue esta interpretación. Como tal sí lo existe. Excelente, muchas gracias, maestro. Gracias. Una pregunta más. Nos comenta la abogada María del Rocío, ¿a dónde dirige la petición, o más bien como reformulo la pregunta? Sí. ¿A dónde dirijo la responsabilidad patrimonial en el supuesto de una dependencia paraestatal? Ah, ok. Si pudiera ser más específica de decirme cuál paraestatal para entenderla. Debemos de verlo así. Todas las dependencias tienen como tal su oficialía y existe un superior jerárquico. Diríjasela en todo caso al director o al encargado del área. Si me reformula la pregunta como de manera exacta, con gusto la abordo. Así no le doy la vuelta, simplemente como para enfocarnos al ejemplo que ella quiere tener. Ok, muchas gracias. Bueno, en lo que nos escribe la compañera, Víctor Emanuel Villalobos Márquez nos pregunta, ¿las muertes que suceden dentro de los centros de rehabilitación pueden ser responsabilidad patrimonial en razón de la omisión del gobierno de realizar inspecciones a los mismos? Por supuesto. Es el caso similar al último de los ejemplos. Esto es algo muy recurrente. Aquí pasa una cosa, debo señalar. Una de las excepciones que tiene la autoridad es, lo referí,
señalar que el daño es provocado por el mismo accionante. Sin embargo, entendemos que cuando una persona se encuentra privada de su libertad, su salud le corresponde al ente que la está vigilando. Para bien o para mal, los servicios de separos, de cárceles municipales, de prisiones, tanto federales como estatales, mínima, máxima seguridad, todo tiene que tener el debido cuidado para las personas que están ahí. Esto evidentemente está enmarcado en ley y viene desde tratados internacionales. Por lo tanto, sí, es responsabilidad de ellos. He tenido asuntos donde es un poco más notorio el suicidio, es decir, aquí quiero señalar una cosa que no señalé en el ejemplo. Por lo que es la necropsia nos arroja que tenía una evolución cadavérica de 6 horas. Por lo tanto, se presume que 6 horas la persona no tuvo vigilancia. Si me falla, fueron 4. Reitero, mi grupo me apoyó. Pero fueron bastante tiempo en la que ella estuvo sola. Además de que no contaban con cámaras y demás por la infraestructura. Todo eso, pues evidentemente es omisión del municipio. Pero a su pregunta, sí, es responsabilidad de ellos. Muchas gracias, maestro. Bueno, esta pregunta ya la vimos en el transcurso del tema, pero igual lo comentamos. Nos pregunta Gloria Gisela García Bojorques, ¿quién conoce en el Tribunal de Justicia Administrativa sobre el juicio de responsabilidad patrimonial? Sí, lo comentamos, pero se repite, no hay ningún problema. El Tribunal Administrativo... No, está bien. El Tribunal Administrativo, bueno, como tal, se compone de 6 salas unitarias. Esas las dejamos de lado. Los asuntos de responsabilidad patrimonial son muy peculiares. Únicamente los conoce en sentencia y recursos de proceso la sala superior. Una de las 3 ponencias de los magistrados. Se invocan la maestra Fanny, el maestro José Ramón, el maestro Avelino. Ahora bien, ¿quién lleva el proceso? La Secretaría General de Acuerdos. Estos asuntos son tan peculiares que el año pasado cerramos con 75 del 2009. Entonces, no son nada comparándolos con los juicios de nulidad que andan rozando entre los 4,000 y 5,000. Ignoro hasta qué número lleguen, pero sé que son muchos. Aprovechando la pregunta, y me imagino que puede causar preguntas subsecuentes, ¿por qué digo que únicamente se ven recursos de proceso? Entendemos que en el juicio de nulidad, en la Ley de Justicia Administrativa, perdón, existen 2 recursos. No los voy a decir, eso se queda de tarea. Pero es importante enfatizar que un recurso que vaya contra la sentencia no se puede ver en esos asuntos porque es una sentencia plenaria, es una sentencia de sala superior. Por lo tanto, ya la conocen los 3 magistrados y pues ellos no pueden revocar sus propias determinaciones. Eso fue ya nomás un dato. ¿Continuamos? Muchas gracias, maestro. Una pregunta más. Las que gusten. El compañero César Genaro Jiménez Amaya nos pregunta, la falta de alumbrado público en las vialidades y que a consecuencia de ello se asalte a alguien resulta de ello un homicidio, ¿puede encuadrar como responsabilidad patrimonial del municipio? Ajá, no lo considero y quiero explicar por qué. Si bien es cierto, es una obligación contar con el alumbrado público necesario, yo jugándole un poquito al abogado del diablo, poniéndome en el lado de la autoridad, yo inmediatamente diría, bueno, si ves una zona de riesgo, ¿por qué te metes? Y vamos, te haces vulnerable a un asalto. No quiero ser crudo con el ejemplo. Obviamente yo parto de un hipotético, no sé nada de fondo de un hecho real, pero como tal sería mi contestación. Y yo como abogado del accionante sí me costaría un poquito de trabajo, bueno, darle explicación de que, bueno, pues es que tenía que pasar por donde estaba oscuro y a altas horas de la noche y la colonia, bla, bla, bla. Yo considero que no es procedente. Ojo, está un poquito en duda, pero yo soy categórico en decir que no es procedente. Muchas gracias, maestro. Por favor. Por causa del tiempo y respeto al tiempo de nuestro ponente, vamos a hacer 2 preguntas más. No sé si esté de acuerdo, maestro Cristian. Las que gusten, yo no tengo ningún problema, al contrario, Okay. Contento de contestarles. Bueno. ¿Alguien habló que quiera hacer una?
Sí, que se pueda hacer una pregunta abierta. Ah, sí, por favor. Si el compañero Alejandro no tiene inconveniente, Sí, sí, adelante. por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Ajá. Referente a seguridad pública. A mí si me roban un vehículo, ¿puedo responsabilizar al municipio por el tema de seguridad? No, ¿ahí concluimos la pregunta? Sí, no, y lo explico. Dentro de la responsabilidad patrimonial existe lo que es la teoría del riesgo, la teoría de pues exponernos. Es muy similar a lo que hablamos ahorita con el alumbrado público. En ese caso, las cuestiones de seguridad son de pues, índole penal 100% y como tal no se puede entender al gobierno como un todopoderoso. Lo que sí puede pasar es en determinados casos que ante omisiones de reportes se provoque este tipo de menoscabos y por lo menos se tiene un poquito de más certeza para tener los elementos de la responsabilidad patrimonial. Lo que pretendo decir con estos, vamos a retomar el primer artículo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial y hay un apartado que nos dice que nos provoque daños que no se provoquen a la media de la población, al común de la población, perdón. Esto quiere decir, situaciones como robos y demás se dan y desafortunadamente el gobierno no los puede prevenir. No es una sociedad en esa utopía en donde con el hecho de poner un policía garantiza que no va a haber delitos. Es complicado, así como lo estamos planteando. Lo lamento. Muchas gracias, maestro. Sí. Una pregunta Las que más. gusten, La compañera Fernanda nos pregunta, ¿los funcionarios dentro del Centro de Justicia para la Mujer que provoquen daño moral a las víctimas que acuden por negarse a dar... perdón, está mal escrita la pregunta. Por negarse a dar... ¿El servicio? Está mal escrita la pregunta, perdón, no la capto. Sí. Si gusta repetirla. Ajá. Yo lo espero. Sí, no, perdón. Sí, más bien que la repitan. Sí. Si gustas hacerme otra, la contestamos y en lo que la va repitiendo. Si me permites, Alejandro, la puedo interpretar con el tema pues de que me dedico a atender víctimas en el Centro de Justicia. Sí, la Fernanda se refiere a que si los funcionarios del Centro de Justicia para la Mujer provocan daño moral a las víctimas que acuden y se niegan a dar seguimiento o minimizar los casos, es decir, cuando hay una victimización secundaria o revictimización por la actitud del funcionario. Ah, ok, perfecto. Ahora ¿podrá irse por el lado de la RP, maestro Cristian? Sí, muchas gracias. Desafortunadamente no. Aquí debo de ser muy claro en una cosa, y lo digo con todo respeto al auditorio. Estoy aquí para compartir mis experiencias. Evidentemente el que tiene la última palabra son los magistrados, pero mi opinión es que debemos entender con claridad el daño moral. Si bien es cierto, no dudo que ante una negligente, ¿cómo se dice? Una actitud pedante, una actitud soberbia, como lo que muchas veces engalana a determinados funcionarios, pues nos provoca un conflicto, un roce. Esto no es daño moral. Esto como tal no es daño moral. Sí entiendo que hay un trastoque a nuestros sentimientos. Me toca vivirlo. Sin embargo, el acreditar esto va a ser muy complicado. Yo les voy a platicar. En una ocasión pasaron más de 5 años del suceso que yo denunciaba, en este caso de responsabilidad patrimonial. Me tocó comentarlo con un síndico municipal y me asistía mi clienta. Y cuando yo lo comento, pues obviamente para que el síndico me entienda, ella empieza a llorar. ¿Por qué? Porque no lo había superado, porque tuvo que asistir con un psicólogo, porque el hecho que pasó fue traumático. Como tal, una mala experiencia con un funcionario no lo es. Ahora bien, el hecho de que no se le haya... Eso hasta ahí con el tema de daño moral, hay tiempo. Ahora, con el hecho de que como tal se haya generado una omisión y que ésta logra provocar un daño, sí se puede. Quiero platicarles un asunto. Yo
Yo era un actuario de la segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Se comentó en el currículum. Mi jefe era el maestro don Eleuterio Valencia Carranza. Le mando un saludo. Y como tal, él nos tocó, yo lo vi de cerca, atender un asunto contra Tonalá. Este asunto era de violencia intrafamiliar y una de las cosas fue que al momento en que asiste la policía para separarlos, pues el DIF interviene y hace lo que es entrevistas. Aquí hubo una omisión muy clara y evidentemente también es con el tema de las mujeres. La omisión fue sacar al caballero de la sala para tener la entrevista con la señora. Entonces, al momento en que están los dos, pues le pregunta, oye, pues si todo está bien, ¿no? Así, no te pegan, ¿verdad? Y pues ella dice que no, porque a un lado tenía el agresor. ¿Qué ocurre? Meses más tarde, ella y su familia se mueren. No es una cuestión de que seamos, ¿cómo se dice? Insensibles, pero ese asunto repercutió como el asunto de la masacre, porque murieron muchas personas. Inclusive, la dama se llamaba Iris y supe que unos diputados estaban sacando una ley justamente por esta situación. Aquí como tal observamos que una negligencia de un funcionario provocó un daño. Sin embargo, sí necesitábamos que existiera una como el otro, lamentablemente. En el caso que se plantea que simplemente no hubo y que esto presumamos que existe daño moral, no se da. No se da. Sí necesitamos que haya una afectación mayor. Ojo, no en todos los casos, solamente por el sentir, existe el daño moral. Yo por eso soy muy enfático en señalar que me opto ir por los asuntos donde ya existió la pérdida de una vida. Espero que haya quedado contestada. Muchas gracias, maestro. Una última pregunta para clausurar con el evento y para darle la voz a la maestra Laura Chávez. Nos pregunta Pablo Martínez, nos hace una pregunta interesante que va ligada al tema. A ver. Una vez que se dicte sentencia y la misma no es favorable, ¿se puede impugnar mediante amparo? Ah, perfecto. Sí, es muy buena pregunta. Vamos a entenderlo de esta manera, ¿ok? Voy a irme al proceso. Bueno, te adelanto. Sí, te puedes ir al amparo directo. No hay problema. Sin embargo, esto tiene una razón, inclusive fue un tema de investigación de tesis con una meritoria que tuve hace mucho tiempo. Pasa de la siguiente manera. Nosotros iniciamos en sede administrativa, ¿ok? En ese momento, pues la autoridad tiene una ventaja procesal. La autoridad puede en ese momento asumir su responsabilidad o pues simplemente hacerlo largo. Luego, un poquito nos emparejamos al entrar al Tribunal de Justicia Administrativa, ambos. Y al llegar a sentencia, únicamente nosotros, como accionantes, tenemos la potestad de ir al juicio de amparo directo. Ojo, quiero aclarar, la autoridad siempre de cajón se va al amparo directo. Pero esto lo hacen únicamente como una situación que los obliga a Contraloría. Si ellos al tener una sentencia inmediatamente pagan, Contraloría los multa. Contraloría no se explica por qué pagaron tan rápido. Entonces le piden que agote todas aquellas juicios o procesos o recursos que tenga a su alcance. En este tipo de situaciones, pues únicamente queda lo que es el amparo directo y lo agotan. Sin embargo, siempre se desechan. En una ocasión tardaron 8 meses en desecharlo, pero lo desecharon. Sí me preocupé. Pero por lo general, por regla, a los 3 días lo desechan y en menos de 2 o 3 semanas ya regresó al tribunal e inicias proceso de ejecución. Si estás en ese supuesto, ampárate. Los amparos son, los colegiados de Jalisco son muy benevolentes y están muy doctos de la responsabilidad patrimonial y pues te auguro un buen resultado. Éxitos. Muchas gracias, maestro. Hay más preguntas, sin embargo, por respeto al tiempo de todos, el maestro nos va a dejar sus datos para si alguien, si era así, ¿verdad, maestro? Sí, no. Ahorita pongo la diapositiva. Al final vienen mis datos. Síganme por Instagram. Y con mucho gusto contesto preguntas, obviamente de la responsabilidad patrimonial. No me pregunten de nulidad, para eso está el maestro Limón. Y pues muchas gracias. Pero lo que se les ofrezca estoy para servirles. Una última cosa, me engalano con la presencia de la maestra Laura, quien tengo entendido que participó en la primera generación de la Comisión de Víctimas. Le identifico muy bien por el asunto de Tala, el primer asunto de tortura. Le agradezco mucho su labor, sin duda de calidad.
Y en ese entonces pues encontraba información. Ya me eché a perder, pero aquí andamos. Yo creo que no, fue muy buena formación y continúas así, licenciado Cristian. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias, maestro. Siempre va a ser bienvenido en estos espacios. Lo vamos a seguir invitando porque son temas súper interesantes. Muchas gracias. Y de nuevo cuenta una felicitación de parte de Cuefam, de Ego Consultores. Y cedo el uso de la voz a la maestra Laura Chávez, quien nos va a hacer el gran favor de clausurar el evento del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, maestro Cristian, ¿podríamos dejar de compartir ahorita la pantalla para que se vea ¿Dónde? la clausura? Ah, ok. Ya. Muy bien, sí, pues claro que recuerdo muy bien el asunto de Tala, que las 3 excomisionadas ciudadanas de atención a víctimas estuvimos ahí pugnando incluso para que la compensación económica se aumente a los papás de esta persona que desafortunadamente falleció, en el sentido precisamente de que le dispararon por un robo famélico y lo mataron, ¿no? Y confundiéndolo además, ¿no? Entonces, Así es. sí recuerdo muy bien, salúdame a tu papá, es un gran amigo, por favor. Gracias. Y bueno, pues Alejandro, saludarte, agradecerte por esta calidad de conferencias que organizas desde tu consultoría jurídica y desde la dirección de la Academia de Derecho Administrativo del CUEFAM que estás dirigiendo actualmente. Para que no se vea el celular. Entonces, en ese sentido, agradecemos esta excelsa conferencia, Cristian, pues con estos antecedentes que tenemos, no te has echado a perder, definitivamente queda evidencia de ello, y esto nos abre la puerta para continuar los temas precisamente de atención a víctimas. Y si me permiten, sin ánimo de ganar, por supuesto, nada del tema de conferencias, es importante comentarles en esta calidad que me reconoces, Cristian, como excomisionada de atención a víctimas, que la patrimonial es independiente de la situación de la designación de víctimas, de la declaración, perdón, de víctimas directas o indirectas, ya sea del delito o de la comisión de la violación de algún derecho humano, y que se pueden ir por las dos vías. Pero que sí, como abogada, asesora jurídica y además que fui comisionada de atención a víctimas, no nos hagamos, perdón por los laboralistas, voraces con los honorarios de las víctimas. Es muy importante entender que cualquier compensación o responsabilidad patrimonial es para las víctimas. Que sí cobremos, sí, es nuestro derecho humano conforme al 5º constitucional, pero sí hemos visto, abogados o abogadas que lo hacen por ganar una muy buena lana. Sí se gana, sí podemos cobrar porque es nuestro derecho humano, el derecho humano al ejercicio profesional, el derecho humano a que la víctima tenga una persona asesora jurídica privada, pero seamos mesurados. Y estén al pendiente para las siguientes conferencias, que a la cual también te vamos a invitar, Cristian, para hacer algún panel importante de atención a víctimas, ¿sí? Y en ese sentido, pues agradeciendo al maestro Cristian Frías por su excelsa conferencia, siendo las 19:41, declaramos clausurada esta gran conferencia que nos acabas de impartir. Muchísimas gracias y pues un gran aplauso para Cristian Frías. Gracias, por favor. Y pues estamos en comunicación. Y me voy a tomar un minutito para darles un aviso que les escribimos en el chat. Ya se generó por ahí, tanto en nuestra página de Facebook como aquí, un link que nos preparó el licenciado Jorge Alejandro para generar su asistencia contestando unas preguntitas muy sencillas, y van a tener 1 hora a partir de ahorita, es decir, hasta las 8:41 p.m. para que las manden, y con eso pues acreditar su asistencia, su permanencia, su atención y ganarse su constancia. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos por estar presentes y pues hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto estar con ustedes. Adiós, maestro.
para las personas que estuvieron en Facebook y que les hayan comentado a ustedes alguna situación de falla, esta conferencia también fue grabada por el maestro Alejandro Molina y la vamos a subir en un ratito más al Facebook también para cualquier cosa respecto a su, ahora sí que retroalimentación, ¿verdad?